Cuando la luz dorada de la mañana comienza a cortar la sabana, los animales ya están en movimiento. Cada especie sabe exactamente dónde debe estar y qué debe temer. En el norte de África Oriental, cerca de las orillas del río Mara, una manada de búfalos africanos avanza lentamente por el campo. Son más de 100 individuos, una estructura compleja, organizada, ancestral. En el centro, los terneros y las hembras más jóvenes. En los bordes, los machos adultos. En la retaguardia, los más viejos. No por debilidad, sino por experiencia. La marcha es silenciosa. El calor aún no ha llegado y el suelo conserva la humedad del amanecer. Cada paso levanta pequeñas nubes de polvo que pronto se dispersan con la brisa leve. Entre los terneros uno se destaca. Es el más pequeño del grupo. Tiene el pelaje más claro y las patas aún inestables. Se aleja unos metros de su madre para investigar una bandada de mariposas. Intenta pisar una flor, luego observa una libélula. Su curiosidad es típica de su edad y peligrosa. La madre lo observa constantemente. Aun cuando se alimenta, mantiene los sentidos alerta. Sus orejas giran con cada sonido lejano. Emite breves sonidos bajos que mantienen al ternero cerca. Pero en la sabana, todo puede cambiar en cuestión de segundos. Y cambia. En la vegetación densa, a unos 30 metros, 5 leones adultos observan en silencio. Son machos, grandes, fuertes, miembros de una coalición conocida como los Mapogos Negros, temidos por su brutalidad y coordinación. Algunos ya tienen la melena oscurecida por la edad. Otros muestran cicatrices frescas, visibles bajo la luz inclinada del sol. Esperan. El grupo se mueve sin ruido, agazapado, atentos a la dirección del viento. Uno de ellos alza la cabeza ligeramente. Observa al ternero separado. Evalúa. Calcula. La decisión se toma sin sonido. El ataque comienza. El mayor de los leones irrumpe desde la vegetación o con un poderoso salto. Sus garras tocan el suelo y se lanzan directamente hacia el ternero. Los demás emergen detrás, desde distintos ángulos, rugiendo. La manada entra en pánico. El suelo tiembla con el sonido de cientos de cascos. El polvo se levanta. Las crías son empujadas al centro. Los machos rodean los flancos. El caos dura segundos, pero parece eterno. La madre intenta regresar. Se enfrenta a la corriente contraria del grupo. Cuando lo hace, ya es tarde. El ternero yace en el suelo, inmóvil. Uno de los leones se interpone entre ellas y el cuerpo. Ella amenaza con avanzar. El león gruñe. Ella duda, gira y es golpeada de lado por otro macho que aparece por sorpresa. Consigue liberarse, pero queda herida. Una profunda herida en su muslo trasero izquierdo. El ataque termina tan rápido como comenzó. Los leones arrastran el cuerpo de la cría a la sombra de un árbol bajo y comienzan a alimentarse. La manada se aleja, sin alboroto, sin reacción. La prioridad es la supervivencia del grupo. Pero el cambio ya está en marcha. En los días siguientes, los búfalos permanecen más unidos. Su desplazamiento se vuelve más lento, más compacto. Los machos jóvenes se mantienen más cerca del centro. Las hembras refuerzan la protección a los terneros. Aumentan los sonidos de advertencia. La vigilancia se intensifica. Uno de los machos mayores llama la atención. Es un individuo de gran porte, con signos visibles de vejez, cuernos desgastados, cicatrices antiguas en el costado y una postura rígida. Se mantiene lejos del centro, pero sus ojos no pierden detalle. Es el último en acostarse por la noche. Durante el día, alterna entre retaguardia y vanguardia. Este veterano es conocido por los observadores locales como Bakari. Se le ha visto enfrentando hienas solo, esquivando cocodrilos en travesías y sobreviviendo a emboscadas similares en el pasado.
Por eso, incluso los más jóvenes respetan su presencia. No por su fuerza actual, sino por la experiencia que lleva consigo. 3 días después del ataque, al atardecer, Bakari se posiciona al frente de la manada, frente a un claro. Se detiene. Permanece inmóvil. Observa el horizonte. El grupo, instintivamente, comienza a reorganizar su formación detrás de él. No hay comunicación vocal, solo movimiento, como si el instinto colectivo reconociera que algo está por suceder. El viento sopla hacia el norte, justo hacia el territorio de los leones. Esa noche, la manada no sigue su ruta habitual, no se dispersa, se queda en terreno abierto, fácil de vigilar. Los búfalos duermen de pie, turnándose la vigilancia. Es un comportamiento poco común, pero revelador. Sin lenguaje, sin símbolos, pero con memoria y con el número suficiente para alterar el equilibrio natural de la sabana. Bakari permanece de pie hasta que la última luz del día desaparece. Cuando finalmente se acuesta, sus ojos siguen abiertos mucho más tiempo que los de los demás. A la mañana siguiente, antes de que el sol toque el suelo, ya está en marcha. La manada lo sigue. Marchas como esta, rara vez, se ven en la naturaleza. Pero cuando ocurren, marcan el territorio y reescriben el equilibrio del poder. La manada se desplaza en silencio. Es temprano por la mañana y el suelo aún está húmedo. El calor se aproxima, pero por ahora la luz es suave. Los búfalos avanzan en una formación densa, ordenada. Los terneros, agrupados en el centro, apenas son visibles. Las hembras caminan cerca, con la cabeza erguida y las orejas en movimiento constante. Los machos, tanto jóvenes como veteranos, se sitúan en los flancos, atentos a cualquier sonido, olor o movimiento en la distancia. Bakari continúa al frente. Su ritmo es constante. No acelera, no se detiene. El camino que elige no es el más directo. Rodea áreas abiertas, evita terrenos blandos y conduce al grupo por senderos estrechos entre arbustos, donde la vegetación alta ofrece cobertura visual. No se están trasladando, están aproximándose a un territorio que hasta ahora pertenecía a los leones. Alrededor del mediodía, la manada se encuentra con su primer obstáculo natural. Un arroyo poco profundo, con orillas de barro espeso. Los primeros búfalos dudan. Algunos prueban el terreno con sus pezuñas. Las hembras mayores forman una barrera lateral para mantener a los terneros agrupados. Al cruzar, uno de los terneros resbala y queda atrapado en el lodo. Se agita, hundiendo parcialmente una de sus patas. La madre intenta ayudarlo con empujones. En cuestión de segundos, 3 machos adultos se posicionan alrededor, protegiendo el perímetro. Entonces, desde la superficie del agua, emerge un cocodrilo. Es grande, posiblemente de más de 3 metros. Avanza con la cabeza erguida, directamente hacia el ternero. Bakari está a pocos metros. Al detectar el movimiento, embiste sin dudar. El lodo reduce su velocidad, pero su impulso es suficiente. Golpea al cocodrilo de lado con el pecho, forzando al animal a girar. La cola golpea el agua, pero el reptil retrocede. La madre arrastra al ternero con el hocico. El pequeño se libera y logra salir. El grupo cruza el arroyo en ritmo acelerado. Los sonidos normales se reanudan solo cuando todos están a salvo del otro lado. El peligro no solo acecha en tierra firme, pero hoy el grupo reacciona como una sola entidad, y eso marca la diferencia. Al final de la tarde, el cielo se oscurece. Las primeras nubes cargadas anuncian un cambio climático. El aire se vuelve más denso. Los árboles se agitan con el viento. La sabana se prepara para la lluvia. Cuando llega, lo hace en ráfagas rápidas y pesadas. La tierra se transforma en barro. La visibilidad disminuye.
Pero la lluvia también ofrece una ventaja. Enmascara el olor de la manada, reduciendo la posibilidad de ser detectados por depredadores. Bakari mantiene el ritmo. El grupo no se detiene. Caminan incluso por la noche. Los sonidos del bosque se intensifican. Ranas, insectos, aves nocturnas. Pero ningún rugido de león. Aún no. A la mañana siguiente, la manada llega a una meseta elevada. Desde allí, es posible ver el valle más adelante. Es una zona conocida por ataques repetidos. Un árbol solitario, un baobab seco y retorcido, se destaca en el centro del campo. A la sombra del baobab descansan 5 formas tendidas. Son los mapogos. Desde lo alto, Bakari observa. Los leones están acostados. Uno de ellos se lame lentamente. Otro bosteza. Están relajados. No muestran signos de alerta. La aproximación por el lado norte parece haber pasado desapercibida. Bakari no avanza. Aún. Solo observa. Inmóvil. Los demás búfalos esperan detrás. La formación es instintiva. Los jóvenes permanecen en el centro. Las hembras bloquean los accesos. Los machos mayores se alinean en los flancos. Desde lejos, la manada parece un muro vivo. Durante media hora no hay movimiento. Entonces, una bandada de aves alza vuelo. Una señal mínima, pero suficiente para alertar a uno de los leones jóvenes. Se levanta, curioso, y observa el horizonte. Desde lo alto, Bakari comienza el descenso. La formación avanza. Primero con paso firme, luego al trote y finalmente en carrera. La tierra vibra bajo el peso de la manada. El sonido de las pezuñas resuena en el valle. El polvo se levanta. Los leones advierten el avance. Demasiado tarde. En la naturaleza, la sorpresa rara vez favorece a la presa. Pero hoy, los búfalos no están huyendo. Están atacando. El primer impacto ocurre en el costado del árbol. Uno de los leones jóvenes intenta escapar hacia la derecha. Es embestido por 2 machos y lanzado por los aires. Cae, rueda. Intenta levantarse, pero no lo logra. Los demás leones se dispersan. Uno retrocede en zigzag, tratando de huir entre los arbustos. Otro salta sobre un tronco caído. El líder de la coalición, el de melena oscura, duda unos segundos antes de correr en la dirección opuesta. Pero Bakari lo alcanza. Con una embestida lateral, lo golpea con su cuerno izquierdo. El león gira en el aire, cae de lado. Otro búfalo lo pisa por las patas traseras. El león intenta arrastrarse, pero es herido de nuevo. El grupo de búfalos no persigue a los que huyen. La acción es directa, precisa y concentrada. 2 leones yacen en el suelo. 3 desaparecen entre la vegetación, heridos. El campo queda en silencio. El polvo se asienta lentamente. La vegetación alrededor se agita con la brisa. La manada retrocede unos metros y se reorganiza. No hay celebración, no hay sonido, solo una vigilancia silenciosa. Bakari camina hasta la sombra del baobab, ahora vacía. Observa el suelo pisoteado, la tierra roja, los rastros de sangre y pelo. Se detiene por unos instantes, luego gira y regresa al frente de la manada. No hay rituales, solo memoria, y la memoria lo cambia todo. La formación se reagrupa y comienza el regreso. El sol reaparece entre las nubes. Las primeras aves regresan a las ramas. Y en el suelo de la sabana, por primera vez en mucho tiempo, los leones no cazan. Están huyendo. El valle donde ocurrió la batalla permaneció desierto durante los días siguientes. Sin los rugidos de los leones, sin el paso constante de presas, el lugar parecía suspendido en el tiempo. Los sonidos naturales de la sabana, el canto de los pájaros, el crujido de las hojas, el zumbido de los insectos, regresaron lentamente, como si pusieran a prueba el nuevo orden. La manada de búfalos se había alejado sin prisa, en una formación cohesionada. Ninguno de ellos regresó al lugar del ataque. Las huellas, las manchas de sangre,
y los surcos en la tierra permanecieron allí como testigos mudos de lo ocurrido. En la naturaleza no hay banderas, ni estatuas, pero cada paso deja una historia marcada en el suelo. La marcha de regreso fue menos tensa, pero no menos disciplinada. El comportamiento colectivo de la manada había cambiado visiblemente. Los terneros permanecían más cerca de sus madres, y éstas, a su vez, estaban más alertas que antes. Las paradas diarias se redujeron. El descanso nocturno se volvió más breve. La cohesión del grupo aumentó notablemente. Bakari, aunque más lento, seguía al frente durante la mayor parte del trayecto. Sus movimientos empezaron a ser imitados por otros machos adultos, que comenzaban a replicar su forma de caminar, de detenerse, de vigilar. No era una jerarquía explícita, pero sí un tipo de reconocimiento instintivo. Al tercer día después del enfrentamiento, la manada se encontró con otra, más pequeña, proveniente del oeste. El encuentro fue inicialmente cauteloso. Los grupos de búfalos rara vez se mezclan, a menos que haya un factor ambiental que los obligue. Sequía, escasez de alimento o una amenaza común. Pero esa mañana, al aproximarse, el comportamiento de ambas manadas fue atípico. Los machos jóvenes del segundo grupo retrocedieron, permitiendo que los individuos mayores se acercaran. Se observaban mutuamente a distancia durante unos minutos, y luego, poco a poco, comenzaron a mezclarse. Hubo toques de hocico, pequeños empujones, acercamientos graduales. En menos de una hora, ambos grupos caminaban juntos. La naturaleza reconoce la fuerza, pero respeta aún más la supervivencia. La formación resultante superaba los 200 individuos. Una de las mayores concentraciones vistas en esa región de la sabana. Durante las noches, mientras la mayoría descansaba, pequeños grupos de machos patrullaban el perímetro. La vigilancia se había vuelto parte de la rutina, incluso en territorios considerados seguros. Entre los observadores humanos que seguían los desplazamientos discretamente con binoculares y drones, el nombre de Bakari empezó a mencionarse con frecuencia. Viejo, herido, pero siempre atento, se convirtió en el centro de un comportamiento colectivo nunca antes documentado con tal claridad. La organización activa de defensa ofensiva por parte de una manada de búfalos. No se trataba solo de una reacción instintiva al peligro inmediato. Era un cambio de postura, una memoria reciente, incorporada al patrón de comportamiento. Mientras tanto, la ausencia de los mapogos en el valle provocó un efecto en cadena. Sin los leones dominantes, otras especies comenzaron a explorar la zona. Manadas de cebras fueron vistas en áreas que antes evitaban. Grupos de impalas y ñus volvieron a pastar en las cercanías del baobab seco, antiguo símbolo del dominio felino. Los propios mapogos, ahora dispersos, mostraban un comportamiento desorganizado. El macho de melena oscura, gravemente herido, fue observado intentando alimentarse de restos abandonados por hienas. Una señal clara de pérdida de territorio y estatus. Uno de los leones jóvenes, antes subordinado, abandonó el grupo y fue visto solo, cazando pequeños animales. La coalición comenzaba a desintegrarse. Entre los leones, el poder se sostiene con miedo, y cuando el miedo cambia de lado, el reinado termina. En el corazón de la llanura, la manada ahora unificada estableció un nuevo territorio de pasto. No era el mismo de antes, era más grande. Con acceso a 3 puntos de agua y una extensa zona de hierba alta, el territorio ofrecía seguridad y alimento. Pero, sobre todo, ofrecía espacio para crecer. Los terneros, ahora más activos, empezaron a jugar bajo la mirada atenta de las madres. Los machos jóvenes ensayaban pequeños enfrentamientos,
empujándose con cuernos aún cortos, y Bakari observaba. Ya no lideraba al frente todos los días. Algunas mañanas caminaba más lento, quedándose en posiciones centrales. A veces se detenía bajo un árbol y veía pasar al resto del grupo. Sus cicatrices más recientes habían cicatrizado, pero su paso era más pausado, su respiración más profunda. Su cuerpo empezaba a ceder. Aún así, su presencia seguía imponiéndose. Donde él estaba, el movimiento del grupo era más ordenado. La aproximación de los terneros, más cautelosa, y las miradas, más atentas. Una tarde nublada, Bakari caminó hacia una elevación solitaria. Permaneció allí largo rato, inmóvil, mirando el horizonte. Desde lo alto se podía ver el antiguo campo de caza de los mapogos, el árbol caído, los senderos, las zonas donde la tierra aún no se recuperaba de las huellas del combate. Allí se quedó hasta la puesta del sol. Luego descendió en silencio, volviendo al grupo con paso lento. No hizo ningún gesto especial, pero esa noche nadie ocupó el lugar donde solía acostarse. Días después, comenzaron a notarse los primeros signos de sequía. El suelo se endureció, la hierba perdió color, pero la nueva generación de búfalos ya había aprendido de la anterior. Las formaciones defensivas permanecieron compactas. Las hembras siguieron entrenando a los terneros para mantenerse en el centro. Los machos jóvenes empezaron a asumir funciones rotativas, de patrulla y vigilancia. Entre ellos, uno destacaba: Quito, nieto de la hembra que había perdido a su primera cría. Quito había crecido observando a Bakari. Copiaba sus movimientos, sus pausas, su forma de caminar. Cuando era adolescente, solía seguir de cerca al viejo guerrero, manteniendo una distancia respetuosa, pero intentando imitar sus ritmos. Ahora adulto, Quito comenzaba a ocupar posiciones de liderazgo en la vanguardia. En varias ocasiones fue él quien detectó señales de depredadores y reorganizó la formación. Su cuerpo era fuerte, ágil, pero sus movimientos eran contenidos, no era impulsivo. El legado de Bakari no era físico, era comportamental. Los días siguientes fueron tranquilos. La estación seca avanzaba, la vegetación disminuía, la tierra adquiría tonos más ocres. El polvo se elevaba fácilmente bajo las pezuñas de la manada. El calor aumentaba, lo que exigía menos movimiento durante las horas más calurosas del día. Los búfalos comenzaron a desplazarse solo en las primeras horas de la mañana y al final de la tarde buscando alimento sin agotar a los terneros. Durante ese periodo, el comportamiento de Bakari comenzó a cambiar. Los observadores humanos, a distancia, notaron su ausencia ocasional en la línea frontal. En algunos días caminaba en el centro de la formación. En otros permanecía acostado por más tiempo. Sus movimientos eran más lentos, su respiración más profunda. Aún así, nadie ocupaba su lugar de descanso. Las hembras mantenían alejados a los terneros cuando él se detenía a descansar. Los machos jóvenes no disputaban su posición, ni siquiera durante las reorganizaciones del grupo. El respeto se mantenía, no impuesto sino comprendido. Entre los búfalos, la presencia dice más que el dominio. Y Bakari aún era presencia. Una mañana particularmente seca, Bakari se alejó discretamente del grupo. No hubo alarma, no hubo sonido. Simplemente desvió su ruta, tomó una dirección opuesta, rodeó una elevación y descendió hacia una zona baja, próxima a un curso de agua casi seco. Ningún otro búfalo lo siguió, no por descuido, sino por algo que parecía comprendido de forma colectiva. Se acostó bajo la sombra de una acacia retorcida, en un lugar con vista a un claro. Allí, la hierba aún resistía. La brisa leve movía las ramas. El aire era caliente y denso. Bakari permaneció inmóvil por mucho tiempo. En algún momento de la tarde,
Su pecho dejó de subir y bajar. No hubo dolor, no hubo lucha. La naturaleza, como tantas veces antes, siguió su curso, serena e irreversible. Pasaron 3 días. La manada, aún en actividad normal, se acercó a la región donde Bakari se había detenido por última vez. Un pequeño grupo de hembras se desvió brevemente para pastar cerca de la acacia. Una de ellas, la misma que había perdido a su cría meses atrás, se aproximó al cuerpo ya sin vida. Se detuvo a pocos metros, bajó el hocico al suelo. Permaneció allí varios minutos. Y pronto, los demás comenzaron a acercarse. No hubo sonido, ningún tipo de vocalización especial, pero el movimiento fue lento, contenido, respetuoso. Los terneros fueron mantenidos a distancia por un círculo de adultos. Los machos formaron una barrera lateral. Nadie se acostó, simplemente permanecieron allí, de pie. En la ausencia del gesto, había presencia. En la ausencia del sonido, había comprensión. Al final de la tarde, la manada se alejó. Continuó su camino con el mismo orden, pero el espacio que Bakari había dejado en el centro del grupo permaneció vacío durante los días que siguieron. La estación seca continuó. El suelo se endureció aún más. Los cursos de agua se redujeron a charcos dispersos. Pero la nueva generación de búfalos ya había aprendido. Las formaciones defensivas se mantuvieron compactas. Las hembras seguían entrenando a los terneros para mantenerse en el centro. Los machos jóvenes asumían roles rotativos de patrullaje y vigilancia. Entre ellos, uno destacaba: Quito, nieto de la hembra que había perdido a su primer cría. Quito había crecido observando a Bakari. Copiaba sus movimientos, sus pausas, la forma en que caminaba. Cuando era más joven solía seguirlo de cerca, manteniendo una distancia respetuosa, pero intentando igualar su ritmo. Ahora adulto, Quito comenzaba a asumir posiciones de liderazgo en los flancos delanteros. En varias ocasiones, fue él quien detectó señales de depredadores y reorganizó la formación. Su cuerpo era fuerte, ágil, pero sus movimientos eran medidos, no era impulsivo. El legado de Bakari no era físico, era conductual. En la siguiente estación comenzaron a aparecer los primeros signos de recuperación. Con las lluvias, la tierra se abrió en grietas que dieron paso a nueva hierba. Pequeños cursos de agua volvieron a fluir entre las piedras. La vegetación se recuperó, y con ella regresaron los signos de los grandes depredadores. Pero ahora había equilibrio. Los leones de la antigua coalición Mapogo jamás regresaron a esa región. Los sobrevivientes habían migrado hacia el sur, intentando reconstruir un nuevo territorio. Los grupos que llegaron después nunca más intentaron atacar directamente a grandes manadas. Los búfalos, por su parte, habían establecido un nuevo patrón de comportamiento. Más cohesionados, más atentos, más resistentes a los ataques. Los guías de safaris que recorrían la sabana comenzaron a relatar ese patrón en otras áreas. También, como si el instinto colectivo de la especie se estuviera ajustando gradualmente a una nueva realidad. Una mañana nublada, Quito subió solo a la colina donde Bakari solía detenerse. Allí permaneció un buen rato, observando la sabana silenciosa. El viento agitaba las hojas. A lo lejos, el sonido de una bandada de pájaros cruzaba el cielo. No había huellas en el suelo, ningún sendero visible, solo el viento, las piedras y el espacio vacío donde antes caminaba uno de los más antiguos. Quito dio media vuelta, descendió con paso firme y regresó al frente de la manada. Esa misma noche, cuando una hiena se acercó a los bordes exteriores, fue él quien avanzó primero. Los otros machos lo siguieron. La hiena retrocedió sin conflicto. Y el grupo mantuvo su rumbo.
En la naturaleza los nombres no importan. Lo que permanece es el comportamiento. Con el tiempo, la historia de Bakari fue borrada por las hojas que caen, por las lluvias que apagan los rastros y por los animales que viven el presente. Pero en la organización silenciosa de las manadas, en los cuidados a las crías, en la firmeza del paso y en la decisión de no retroceder ante la amenaza, su legado permanece. No como mito, sino como instinto, como memoria viva de la sabana.